Entonces, para esta noche, sé que hace 8 días José inició el capítulo 2 y él hizo un recuento incluso del capítulo 1 y nos dio como ese panorama de comparando capítulo 1 y ahora la transición hacia capítulo 2. Ahora sé que nos pusimos un poquito ambiciosos para ir 6 versículos, pero el objetivo de esta porción, digamos, del capítulo 2, es estudiar el juicio, porque estos 6 versículos nos hablan de el juicio de Dios de una manera muy, o sea, es como circular, era como lo veía, o sea, volvía y repetía y hacía énfasis en el punto y en los puntos que queremos ver en esta noche, así que voy a seguir. Y aquí tengo estos versículos, los he sacado de la versión, nueva versión internacional, porque me gustaron un poquito cómo estaba dando continuidad a los versículos. Entonces, voy a leerlos, están desde el 5 hasta el 11. Y dice, pero por tu obstinación y por tu corazón, voy a subir esto acá, ya, empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Y por último dice, porque con Dios no hay favoritismos. Si ustedes se preguntan un poquito por qué tengo estos colores, porque básicamente hice como un color coding de estos versículos, es por lo que vamos a hacer mayor énfasis durante esta hora. Entonces, para iniciar, vamos con, ahí se me fue, el primero, que es el final del versículo 5. Y entonces nos dice que hay un día, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo sé que esto es una clase de Romanos y no una clase de profecía de Daniel o Apocalipsis, donde podríamos hacer un énfasis mayor o podríamos incluso pues entender muchísimo más. Esto va a ser algo muy rápido para hablar del juicio, pero quería que lo describiéramos un poco más. Entonces, por eso todos los versículos que ustedes ven ahí, básicamente lo que nos permite es conocer un poco más qué es el juicio y por qué está hablando del juicio. El primer punto que quisiera hacer es que el juicio de Dios no debe ser un motivo de temor para nosotros, sino un motivo de regocijo. A pesar de que se hable que es el día de la ira, eh, nuestra mente, y que es algo que hemos hablado muchas veces, estamos tan condicionados a que Dios es un Dios vengativo, que Dios es un Dios que quiere que nosotros paguemos por lo que hemos hecho, o hasta cierto punto que si cometemos cualquier error no hay perdón. O sea, tenemos como esa visión, y más nosotros aquí en nuestros países latinos, que tenemos ese condicionamiento hasta cierto punto de considerar a Dios un Dios no justo, un Dios que está buscando castigar. Debemos cambiar ese concepto y empezar a ver a Dios como un Dios justo, pero un Dios también que traerá a través de su juicio es un motivo de regocijo, es un motivo de saber que ya todo el mal pasará y todo esto tendrá su fin. Entonces, vamos a describir un poquito el juicio, y lo primero que vemos son los libros. El primer versículo que está en Éxodo 32-33, si podemos ir rápido. Éxodo 32-33, el Señor respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. José, ya que estás ahí, hola, buenas noches. Hola. ¿De qué libro está hablando en este momento
el Señor Jehová que le está hablando a Moisés. Me estás preguntando, ¿cierto? Y sí, Señor, ya que lo leíste, José, y tú eres el experto en libros. Bien, creo que es la primera vez en la Biblia en que se menciona un libro. Ujú, De hecho, el que primero, o se menciona también en el versículo, se menciona en el versículo anterior, y todo parece indicar que es el mismo libro que se está mencionando o que se va a mencionar luego en Apocalipsis. Creo que es uno de los versículos que está ahí, que pareciera que fuera el libro de la vida. ujú. Y quiero dejarlo hasta ahí porque no sé hacia dónde vas, pero creo que se está refiriendo hacia el libro de la vida. Básicamente eso, sí, sí, Señor. Encontramos entonces que hay un primer libro, que es el libro de la vida. Si vamos a Salmos 69 y el versículo 28, creo que no tengo el chat, no veo el chat por acá, así que si hay alguna Dice, pregunta o algo. sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sí, señora, muchas gracias. Aquí nuevamente está hablando del libro de la vida, básicamente. Entonces ya tenemos dos referencias en las que estamos encontrando que hay un libro de la vida. Vámonos al Nuevo Testamento ahora, estos dos versículos, Filipenses 4:3 y Apocalipsis 3:5. Dice Filipenses 4:3. Te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a estas hermanas que trabajaron conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con mis demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Uh-huh. Gracias, Eli. Y por último, Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vencido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Sí, señora. Entonces encontramos a través de toda la Biblia, desde el Éxodo, y si nos vamos incluso, yo creo que en los siguientes libros hasta el Apocalipsis se hace mención de este libro. Nosotros creemos, y a través de la revelación también de la hermana Elena, que existen tres libros, pero no quiero entrar en muchos detalles, simplemente hablaremos que el libro de la vida están registrados los nombres, y están registrados los nombres de los salvos. Y está también el libro de las memorias donde están registradas todas las acciones, todo lo que estamos haciendo. Por eso en el momento del juicio estos libros son abiertos. Y más adelante vamos a volvernos un poquito a hablar de estos libros, que es la importancia de la evidencia y por qué sustentan hasta cierto punto eh, la decisión, yo no sé mucho de derecho, pero eso que uno ve cuando, y estos días que hemos vivido todo el juicio, y un resultado final en el momento que dan ellos ya un veredicto, necesitan esa evidencia y necesitan ese soporte. Entonces vemos que aquí está en los libros como esa trayectoria y está todo registrado. Si nos vamos a un juez, Daniel 7, podemos ir rápidamente a este capítulo. Y yo sé que estamos entrando aquí en terreno de profecía, 100% profecía, que ustedes deben conocerlo muchísimo mejor que yo incluso. Pero en ese versículo 10, que es el primero, y yo lo tengo aquí, entonces voy a leerlo, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nos está dando un poquito más de contexto ahora. Entonces, tenemos a un juez, tenemos los libros que ya los conocemos, y ahora el juez se sienta y los libros son abiertos. Si nos vamos al versículo 22, de ese mismo capítulo, nos dice que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Sé que lo estudiamos en la lección de hace unos trimestres al detalle, y por eso quiero irme a los versículos 26 y 27, porque nuevamente nos da, es como esa imagen para que todos podamos ver que habla nuevamente que el juez se sienta,
le quitarán el dominio porque se ha destruido, arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y lo obedecerán. Esta imagen y Daniel 7 nos está describiendo el juicio, pero yo quiero irme ahora a Hechos, y perdón que no me estoy deteniendo mucho, estamos buscando los elementos. Entonces vamos a Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias, Joa. Entonces aquí vemos, Pablo está en Atenas y está hablando ahora de este juicio, y para él era algo certero. O sea, Pablo les está hablando diciendo que existe un día y que se juzgará al mundo con justicia, pero aquí nos agrega un elemento más, y es ese elemento diciendo que será a través de aquel varón a quien designó, acreditándole ante todos al haberlo levantado de los muertos. Y ahí tenemos la clave para saber que es Jesús, ¿verdad? O sea, el juez en este caso es Jesús. Apocalipsis 3:5. Ay, que ya lo leímos, perdón, lo repetí. Entonces nos podemos ir a Éxodo 28:29, y la razón de incluir este versículo acá es por algo que descubrí que me gustó mucho. ¿28, 29? 29, perdóname, sí. 29. Listo, dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Gracias, Adri. Si vemos este versículo, el sacerdote Aarón en este momento está representando, él es el sumo sacerdote y representa al sumo sacerdote celestial, que es Jesús. Y que si damos todas las vueltas en cuanto al santuario y el juicio, llegamos a la conclusión que Jesús es el sumo sacerdote que está en este momento intercediendo por nosotros. Y aquí en este momento, en este versículo, perdón que me apareció algo así, Moisés tiene la indicación de que Aarón debe llevar los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón. Si esto representa a Jesús y Jesús está en el momento del juicio, Él lleva nuestros nombres también en el pecho. Y más que si nosotros leemos Isaías y vemos que tiene nuestros nombres en sus manos, y que en todas sus heridas y sus cicatrices llevan nuestros nombres, es hermoso saber que en el momento que el Señor está intercediendo por nosotros, es porque lleva sus nombres también sobre su corazón, y como un memorial perpetuo de intercesión. Entonces este mismo juez es también nuestro abogado y nuestro intercesor. Ya nos estamos agregando un elemento más del juicio. Y por último tenemos Apocalipsis 20:12. Dice, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Gracias, José. Que es el último elemento, y es que este juicio comprende toda la humanidad. No es solamente un juicio para los vivos, sino es un juicio para los muertos y a través de todas las edades, y dice incluso grandes y pequeños. Entonces tenemos juicio, tenemos libros, tenemos el juez, tenemos un abogado intercesor, y tenemos que es para toda la humanidad. El siguiente punto que encontrábamos en el versículo nos lleva lo he subrayado aquí en el ladito, y dice, pagará a cada uno según conforme a sus obras.
Me devuelvo un minuto aquí a Romanos. En este momento podríamos empezar a decir, pero bueno, Romanos va a empezar a decirnos que la salvación es por fe. Y incluso ya lo leímos, y lo leímos en el capítulo 1, decía el versículo 17 que el justo por la fe vivirá. Siempre ha existido como esa controversia hasta cierto punto si la salvación es por obras o si es por fe. Y creo que Pablo esto nos deja muy claro a través de todo el libro y llegamos a esa conclusión de que la salvación es por fe, pero el juicio es por obras. Y antes cuando les mencionaba que requerimos en los libros esa evidencia, por eso incluí esta cita aquí que la encontré en la matutina de George Knight, pero él está citando a este señor que se llama John Stott. Dice que la presencia o ausencia de la fe salvadora en nuestros corazones se revelará por la presencia o ausencia de buenas obras en nuestras vidas. Entonces esto me lleva a revisar estos versículos de Mateo 16, 27, porque si dice que pagará a cada uno conforme a sus obras, revisemos entonces Mateo 16, 27. Yo lo tengo aquí y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y está Jesús aquí hablando, vemos que es Pablo está tomando una declaración también de Jesús y lo dice exactamente igual, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Si vamos aún más atrás en Eclesiastés 12:13, Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. el 14 también, José, me faltó ponerlo ahí. Porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Exacto. Entonces, ya aquí Salomón nos está ampliando un poquito más y dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con las cosas ocultas, sea buena o sea mala. Podríamos ir más allá y decir, no solamente son las cosas, sino que también son, o sea, no solamente son las obras, sino también son los pensamientos, son las intenciones del corazón. O sea, el Señor conoce en tanta profundidad nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que todo eso está quedando registrado y eso conforma estas obras de las que estamos hablando. Podemos ir ahora a 2 Corintios. Al capítulo 5 del versículo 10. Dice, porque todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Gracias, Eliseo. Entonces, estos 3 versículos básicamente nos refuerzan lo mismo. Ya sea bueno o sea malo, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo está siendo tanto registrado y será lo que tendremos que presentar ante el juicio. Es lo que el tribunal, como lo dice este versículo, de Cristo está pesando. Está así como en Daniel conocemos la historia del rey Belsasar. En este momento, él fue pesado y fue llevado a un juicio y fue hallado falto. Nosotros también estamos y vamos a tener que compadecer ante ese juicio y cada una de nuestras acciones, y dice ya sea bueno o sea malo, va a ser parte de ese juicio. Y ahora quería entonces revisar Mateo 7, que es una parábola que nos amplía un poquito más.
¿Leo, Martica? Porfa, del 15 al 23. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. Entonces aquí encontramos dos cosas. La primera es que las obras, y si hablamos en el lenguaje de Mateo, nos lleva a los frutos. Y dice que por los frutos seremos conocidos y será evidente lo que está en nuestro corazón a través de estos frutos. Creo que es muy claro el ejemplo que un buen árbol da buenos frutos, pero un árbol malo da malos frutos. Eso no puede ser cambiado y no se puede cruzar al azar. Esto lo vamos a revisar ahorita haciendo un énfasis mayor en ya sea bueno o malo. Pero en la conclusión de ese pedacito nos dice que por los frutos nos conoceréis. Entonces, cuando el Señor está hablando de que pagará cada uno conforme a sus obras, es porque las obras son las evidencias y son las evidencias de esa vida interior y de lo que está en el corazón. Pero nos lleva un poquito más allá y el Señor ahí está diciendo que incluso esas obras, mucha gente dirá que han hecho buenas obras y que echaron fuera demonios y que en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ahí es donde está y ya nos había en el versículo 15 llamado la atención hasta cierto punto diciendo guardaos de los falsos profetas, porque al Señor no se le puede engañar y a pesar de que la evidencia para muchos de nosotros puede ser que hacen buenas obras, el Señor por eso sus juicios son justos, porque Él no será engañado y Él conoce la motivación y la apariencia de bondad y la apariencia de hacer las cosas bien cuando en realidad el corazón puede estar equivocado. Entonces podemos confiar en que es un juicio justo porque es un juicio de el Señor que conoce los motivos y conoce los corazones. Y si continuamos, entonces, perdón que me pasé. Vamos ahora a la siguiente parte del versículo que ya nos está hablando. Me devuelvo a Romanos otra vez. Al versículo 7. Entonces, si continuamos, dice que Él dará vida eterna a los que perseverando hacen el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y yo ahí me salté un poquito y me fui al versículo 10 y los copié los dos, porque vemos que está haciendo como un paralelo. Los teólogos dirían que el quiasma y todas las cosas que describen los pasajes bíblicos, pero vemos que en el versículo 7 está hablando de dar vida eterna a los que perseverando hacen el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad. Y en el 10 dice entonces, en cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Básicamente repite en estos dos versículos y el énfasis es en hacer el bien o el que hace lo bueno. Ya que estábamos en Mateo, y espero que alguien haya tenido un dedito en Mateo porque nos vamos a devolver a Mateo 25, del 31 al 40. Y pues no sé cómo estamos de tiempo. Perdón. 25. Pero creo que podemos leerlo. Listo. 31 al 40 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Madre, muchas gracias. El Señor en estos versículos nos está describiendo, el mismo título dice el juicio de las naciones. Y qué contraste con lo que acabamos de leer, en el que muchos claman que han hecho las buenas obras, que han hecho lo que se está describiendo aquí, incluso que han hecho milagros, pero el Señor les dice: no los conozco. Pero más adelante vemos que el versículo 40 incluso está como la sorpresa y ellos dicen: pero ¿cuándo hicimos algo de esto? Y el Señor les dice que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. Lo que tengo aquí en la presentación, resumir: hacer el bien es el único criterio divino que nos lleva a la vida eterna, porque dice que esta es la voluntad de Dios y debemos entonces preguntarnos cómo tratamos a las demás personas. Entonces, cómo tratamos a los menos favorecidos, cómo tratamos a estos hermanos pequeños que el Señor está describiendo en esta parábola. Y me lleva a pensar, es incluso algo que estaba leyendo cuando Pablo hace referencia a gloria, honra, inmortalidad, hace referencia a características de Dios. Decía que estos son atributos de Dios y de su divinidad. Cuando hacemos el bien, buscamos a Dios y buscamos reflejar su carácter y buscamos parecernos a Él y buscamos tener esos mismos atributos que Él tiene. Y esto es lo que nos permite esa transformación de nuestro corazón y esa transformación interior, porque empezamos a dejar atrás ese egoísmo, y ya vamos a hablar en un minuto del egoísmo y ese yo, pero en este momento el Señor nos está mostrando que para poder en ese juicio mostrar que las obras, que lo que hicimos, que cómo tratamos a las demás personas reflejó verdaderamente su voluntad, deben ser obras de amor y debe ser de servicio a las demás personas. Tenía esta cita aquí que decía: esta parábola no enseña salvación por obras de caridad, pero la necesidad de proyectar nuestra religiosidad en la vida práctica. Pues aquí quisiera escucharlos un poquito. Siento que estaba hablando todo el tiempo, así que yo sé que ustedes tienen excelentes comentarios. Y esa es mi pregunta: ¿cómo podemos proyectar nuestra religiosidad en la vida práctica de forma que nuestras obras y lo que hacemos demuestren que estamos sirviendo a los demás, que estamos haciendo el bien y que estamos haciendo la voluntad de Dios? Quiero hacer un comentario. Creo que ahí bueno, es muy profundo lo que trata de explicar Pablo a través de Romanos. Incluso mismo Pedro dijo que Pablo hablaba de cosas presuntamente muy difíciles de comprender. Creo que aquí estamos hablando de la justificación por la fe, en cierta manera, y cómo afrontamos la responsabilidad, tanto los que conocemos a Dios, tanto los gentiles, porque más adelante se habla de un contraste de la recompensa que van a tener los que se hayan entregado completamente a Dios y el contraste que hay con los que decidieron ser rebeldes, porque aquí vemos que el secreto, por así decirlo, es tener una
comunión con Cristo. Cuando nosotros nos despojamos del yo, mencionabas acerca del egoísmo, cuando nosotros nos despojamos del egoísmo y permitimos que sea el corazón de Cristo que entre a nuestro ser, que sea Él el que viva y ya no sea yo mismo, es cuando esas obras de bien se van a manifestar en nosotros. La gente ya no va a dejar de percibirnos a nosotros, sino que van a decir, oye, tú eres cristiano o a qué iglesia llegas, porque la gente misma se da cuenta. Entonces, ese es lo que el Señor ha tratado de explicarnos, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, porque antes se tenía la creencia, bueno, se tiene la creencia más bien en los grupos protestantes, que la salvación en los tiempos del Antiguo Testamento era por obras, pero eso no era así. La salvación siempre fue enseñado en la Biblia como una salvación por gracia. Entonces, cuando nosotros dejamos que esa gracia se manifieste en nosotros, todo lo demás va a ser como un dominó. Gracias, Sein. Hay un versículo que creo que leímos hace 8 días, porque cuando hablamos de juicio, de alguna manera nosotros siempre asociamos con el juicio asociamos la ley y decimos que de alguna manera la ley es por la cual nos van a juzgar. Pablo menciona varios textos de cómo se guarda la ley y que tienen mucha relación con esta parábola de Mateo 25, que paso es mi parábola favorita. En Gálatas el capítulo 5, el versículo 14, Pablo dice, porque toda la ley se cumple en este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es un texto que yo ya he mencionado antes. En el siguiente capítulo, Gálatas capítulo 6, el versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y entonces así cumplen la ley de Cristo o la ley de Dios. Y solo menciono estos dos, pero pues podemos ver como un patrón y creo que en primera de Juan también lo dice, que tú no puedes decir que amas a Dios y guardas la ley si no amas a tu hermano. Vemos un patrón en donde la forma en que yo reflejo la ley de Dios, estos 10 preceptos, se van a ver reflejadas en la forma en que yo amo a mi prójimo, en la forma en que yo lo trato. Mateo 25, como lo dice aquí la diapositiva, no está hablando de que vamos a ser salvos por obras de caridad. Lo que está diciendo es que aquellos que van a ser redimidos o que van a alcanzar salvación han aprendido a vivir una vida de servicio, que es diferente a hacer actos de caridad. Están relacionados, pero no son exactamente iguales. Vivir una vida de servicio, es decir, vivir como Cristo vivió. Si leemos nosotros detalladamente todos los evangelios, vamos a dar cuenta que lo que Jesús hizo en el tiempo que estuvo ministrando, o al menos en lo que está registrado en la Biblia, él lo que hizo fue servir. Lo que hizo fue vivir una vida de servicio. Y varias veces le repitió a sus apóstoles, el que quiera ser el primero, tiene que aprender a ser el servidor de todos. Mateo 25 está diciendo precisamente esto. Aquellos a quien yo comparo con ovejas que van a ser benditos, y de paso, paréntesis, es interesante que en Mateo 25 a los corderos les habla benditos de mi Padre, está recibiendo la bendición del Padre, pero a los cabritos les dice ustedes malditos, pero no dice malditos de mi Padre. Dios no es el que maldice, y lo pueden mirar, contrarrestar los dos. A uno le dice benditos de mi Padre, pero a otro solo le dice malditos, no malditos de mi Padre, es decir, Dios no fue el que los maldijo. Cierro paréntesis. Entonces, Mateo 25 y Pablo cuando menciona la ley y todo lo que tiene que ver con ese juicio es o aquellos que van a recibir la recompensa, tal y como está leído aquí en Romanos 2, la recompensa que es la vida eterna, son aquellos que han aprendido a hacer el bien, o en otras palabras, a vivir una vida de servicio. Empezando con los que están aquí, con los que están en casa, con los que viven con cada uno de nosotros, siguiendo a nuestras demás familias, a nuestros vecinos y hasta donde nosotros logremos alcanzar hasta lo que nuestras vidas puedan alcanzar, debemos aprender a que nuestra vida es una vida de servicio, porque cuando servimos a los otros, estamos sirviendo a Dios. Gracias, José. Voy a seguir con el versículo
Espera, O- Martica. Oh, dale, Joa. Disculpa. Es que Giovanna hace rato estaba esperando para dar su Ay, opinión gracias. también. Es que no veo Gracias, el chat. gracias. Bueno, Tengo un dale, problema pues. con mi teléfono. Quiero saber si me escuchan. Sí, hermosa, ¿Sí? ahí te escuchamos. Gracias. Yo quería hablar un poquito de la justificación por la fe, que fue también lo que se comentó aquí. Estoy haciendo un estudio de Mateo 7:21, que también seguro lo comentaron porque lo escuché y ese momento perdí la conexión. Vemos, es interesante que aquellos que están seguros de que hicieron algo por el Señor, en realidad no lo hicieron. Ellos están tan confiados en su yo, por eso dicen, pero no hicimos, ¿no? No profetizamos y pues el Señor les dice, no los conozco. Mientras que aquellos que ven su yo y se dan cuenta que no viene nada bueno de ellos, el Señor los usa y han hecho cosas que ellos mismos no saben que han sido para la gloria y honra de Dios, ¿no? Recuerdo una cita del Espíritu de Profecía donde Elena dice que habrá, cuando ocurre el sellamiento, muchos de los que ya están sellados, tendrán angustia porque verán a Cristo y se verán a sí mismos y verán cuánto les falta aún por reflejar el carácter de Cristo. Pero estas personas ya van a estar selladas y creo que la justificación por la fe también con lo que está en el texto aquí que dice, Él dará vida eterna a los que perseveraron, perseverando a hacer a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria, gloria, honra e inmortalidad. Es porque estas personas en realidad no lo hacen ellos mismos, sino dejan que Cristo obre a través de ellos. Si mal no recuerdo, Filipenses 2:12-13 dice que nosotros hacemos, o sea, el querer por el hacer también nos lo da Cristo, ¿no? Hasta el hacer es obra del Señor a través de nosotros, ¿no? Quería comentar eso. Gracias. Joana, muchas gracias. Seguimos entonces con el versículo 8, porque vamos a cerrar como un círculo al comparar entre los que reciben la vida eterna y los que reciben el castigo de Dios, que como diría José serían los corderitos y los cabritos, que reciben bendición y la maldición que es por sus propias, es una consecuencia, no es una maldición directamente de Dios. Entonces vemos aquí en el versículo dice, es que tengo las dos versiones, este salió de la versión de la nueva versión internacional y en mi Biblia aparece, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Y sigue tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. Yo hice lo mismo en esto de unir ambos versículos, tanto el 8 como el 9. Y si nos devolvemos incluso al versículo 5, estaba haciendo ligando la parte anterior que discutimos la semana pasada de la dureza del corazón que encontramos describiendo a los judíos. Y como lo estudiamos durante el martes pasado, pues describía esa juzgar a los demás y querer compararnos y creernos y esa justificación o autojustificación por creernos mejores por quien somos que las demás personas que son más pecadores. Pero decía que esa dureza hacía referencia a la palabra esclerosis. Creo que me comí una E ahí, pero esclerosis que los que hemos visto y los que conocemos, pues esas arterias que se vuelven tan duras, o sea, es un daño irreparable, es un daño que por más que el cambio de estilo de vida, y aquí yo todo el paréntesis de estilo de vida, que se va a hacer los cambios para poder reversar un poco ese daño, en realidad no se puede volver a ese diseño y esa perfección original. Y esa dureza me dio como esa imagen en el cerebro de pensar, es esa, o sea, esa arteria tan bonita se volvió algo ya inservible, porque por esa dureza de corazón. Sein, ¿estás levantando tu mano? Sí, en efecto, lo que decías del término esclero
cuando iniciamos la lectura en el versículo 5 dice, por tu endurecimiento, dice, de tu corazón, y luego dice, y sin arrepentirte. Cuando se refiere a endurecimiento se usa esa palabra, escleros, y igual me acordé de eso. Y en varios pasajes en el Antiguo Testamento, el Señor le reclama, le reprocha al pueblo de Israel porque dice que tenía un corazón endurecido. Y yo me imagino, ¿qué pasa cuando un corazón se endurece, cuando sus paredes se vuelven más gruesos, deja de funcionar? Y de esa manera, así era el pueblo de Israel, que tenían un corazón, eran de dura cerviz, se puede decir que eran como paralelos de lo que el Señor quería decir, que eran muy tercos. Y en el verbo escleros, endurecimiento también se podía usar para alguien obstinado, terco. Entonces, creo que el Señor también nos llama la atención de esa manera a nosotros en pleno siglo XXI a través de las cartas de Pablo, de que nosotros no debemos de ser de esa misma manera. Gracias, Sein. E incluso más adelante vamos a ver en Romanos cuando se habla del corazón de Faraón y cómo fue endurecido y a las consecuencias a las que llegó. Y por eso he mencionado ahí que está ese pecado imperdonable del cual hablamos, que ya es silenciar completamente la voz del Espíritu Santo. O sea, se endurece tanto el corazón, hay tanto rechazo hacia la obra del Espíritu Santo, hacia esa como al Señor conduciéndonos y tratando de llevarnos al arrepentimiento, y lo que acarreamos y a lo que se llega es ese castigo de Dios, que lo vemos en las palabras del versículo 8, y más allá es la consecuencia, así como José decía, no es que el Señor les mande una maldición, sino que es la consecuencia natural de rechazar y de alejarse, lleva a ese sufrimiento y a esa angustia. Eso es lo que el pecado causa cuando estamos completamente separados de Dios. Y eso es lo que el diablo hasta cierto punto ha tratado de tergiversar el carácter de Dios y las intenciones del Señor durante su juicio, mostrando que es un Dios castigador, como lo hablábamos al inicio, y no que ha sido el mismo diablo o el mismo Satanás al generar esa separación y al dañar tanto a la humanidad, que ha creado tanto sufrimiento y siendo la consecuencia natural, como lo hablábamos, del pecado. Por eso quiero ir a Marcos 3, y si podemos leer el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Gracias, Joa. Quería incluir este versículo acá porque menciona el entristecimiento que le causa al Señor la dureza de los corazones. Y dice, o sea, es rápida la referencia que vemos ahí en el versículo 5, pero dice que el Señor se entristecía, o que Jesús en este caso se entristecía de ver el endurecimiento del corazón de los judíos y los fariseos. Y él estaba haciendo milagros de creación y milagros de transformar, en este caso, la vida del hombre de la mano seca, pero en cambio ellos estaban endureciendo cada vez más sus corazones. Y quise incluir este versículo de Ezequiel 36:26 que conocemos muy bien, porque al comparar un endurecimiento con el arrepentimiento, o sea, es un proceso que debe ser un cambio transformacional, o sea, ese arrepentimiento nos lleva a un nuevo corazón. Y alguna vez mis papás, en los sermones, él decía que debía ser un trasplante de corazón, porque ese corazón de piedra, ese cambio no es un cambio que se cambie un poquito, o sea, que se transforme y se vuelva menos duro. Es un corazón que debe volverse un corazón de carne nuevamente. Y eso solo lo puede hacer el Señor a través del Espíritu Santo, dándose ese trasplante de corazón. Y por eso incluí esa cita que encontramos ahí del deseado de todas las gentes, de toda la gente, que puede unir, y ahí es donde quería cerrar el círculo con lo que hablábamos de recibir vida eterna y recibir
por hacer el bien. Entonces dice, el amor y el interés propio deben perecer. La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. Y está hablando aquí sobre la parábola del labrador. Y dice, el labrador conserva su grano arrojándolo lejos. Así sucede en la vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que hayas dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo la conservarán para la eternidad. Entonces, tratando de hacer el paralelo entre lo que estamos viendo del egoísmo y de aferrarse a la maldad versus sacrificar la vida por servicio a los demás y por servicio a Dios. Y dice, la vida dedicada al yo es como el grano que se come, desaparece pero no hay aumento. Un hombre puede juntar para sí todo lo posible, puede vivir, pensar y hacer planes para sí, pero su vida pasa y no le queda nada. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Y vemos que en el juicio, cuando estamos en servicio propio, centrados en el yo, el egoísmo totalmente, eso lleva a la destrucción, lleva naturalmente en el momento del juicio seremos o serán como los cabritos, esperamos, que será la ley de la destrucción propia. No sé si quieran comentar algo sobre estos dos versículos. En el versículo número 8, estoy hablando de Romanos 2, dice, y se une muy bien con lo que decías y con lo que acabamos de leer del deseo de todas las gentes. Dice, pero ira y enojo a los que son, mi versión dice, contenciosos. Me puse yo a buscar la palabra que se usa como contenciosos, y es interesante que en otros versículos, bueno, no los tengo aquí anotados, pero en otros versículos, lo pueden mirar ustedes en las concordancias, se traduce como los egoístas o los interesados o los ambiciosos. O sea, de alguna manera Pablo está haciendo la comparación. Por un lado, los que hacen el bien, es decir, los que deciden tomar la cruz del Señor y seguirlo, los que se renuncian a sí mismo, y por otro lado, y los que deciden vivir una vida de servicio, y por otro lado, Romanos 2:8 dice, pero ira y enoja a los contenciosos, es decir, a los que no son capaces de renunciar al yo y que viven una vida centrada en sí mismo. Contencioso también se traduce como aquel que se revela o que contradice por su propio egoísmo. Y lo otro del versículo 8 es interesante el contraste que hace. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, está poniendo la injusticia como lo contrario a la verdad o como opuestos. Cuando estudiamos Romanos 1, hablábamos de la justicia. La palabra que se usa es dikaios, si alguno se acuerda del primer capítulo, y esa palabra dikaios significa hacer o tratar al otro como si fue como lo que es un hijo de Dios. O sea, la justicia va en tratar de recuperar al hombre o al otro a la imagen de Dios, y eso lo hago dignificándolo. Es decir, obedecer la verdad, según lo que Pablo está diciendo acá, es eso, es dignificar al otro, tratarlo bien, amarlo. Y lo contrario sería, precisamente los que son contenciosos son los que aman, obedecen la injusticia, es decir, lo que hacen todo lo contrario. Gracias, José. Creo que nos quedan entonces unos minuticos para ya la gran conclusión, y esa es la que quiero en el versículo 11. Y el versículo 11 básicamente resume, y si lo vemos en mi versión, que es la Reina Valera que tengo aquí en mis manos, dice, porque para Dios no hay acepción de personas. Esta versión que les tengo aquí en la pantalla es de la Nueva Versión Internacional nuevamente, y dice, porque con Dios no hay favoritismos. Y continúe con la versión porque creo que nos deja muy claro, ya sea acepción de personas o que no hay favoritismos, es que este juicio y el juicio de Dios es un juicio imparcial, así como lo habíamos mencionado, la justicia de Dios en medio de su omnisapiencia, Él conoce nuestros motivos, conoce nuestros corazones, conoce a profundidad cada una de nuestras acciones, que esos actos y esa tendencia, así como lo hablábamos del
del rey David, que a pesar de todos los errores que él cometió, de todos los pecados, esa tendencia de su corazón de buscar a Dios y de arrepentirse y de querer ser amigo de Dios, eso es lo que el Señor conoce y va a ser el juicio basado en la obediencia y de acuerdo al cumplimiento de su voluntad. Y tenemos básicamente las dos opciones, así como Moisés lo puso delante del pueblo de Israel y Josué también lo puso, es escoger entre la vida y la muerte. Pero tenemos que recordar que esto no es porque hayamos venido de familias de tradición en la iglesia o porque como lo creían los judíos en este momento que Pablo les está hablando, él les está diciendo, ustedes son judíos y se creen por esto mejores y creen que ya con esto tienen la vida eterna porque son descendientes de Abraham. Lo mismo se puede aplicar a nosotros hoy, porque el hecho de que tengamos nuestro nombre registrado en los libros de la Biblia no quiere decir que lo tengamos en el libro de la vida y que esa es nuestra tarea diaria. No es una tarea de una vez y ya entramos a la iglesia, hemos sido bautizados, pero ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Qué pasa a cada momento? Y con lo que aprendimos hoy, pues, ¿cómo va a ser el enfoque de nuestra vida en servicio a los demás? En dónde dejamos ese corazón egoísta por naturaleza que tenemos y cómo le pedimos al Señor que lo transforme de forma que seamos instrumentos de servicio, instrumentos para que las demás personas también puedan conocer y también podamos en ese día del juicio encontrar que nuestros nombres están ahí en el pecho de Jesús y que nos dará la recompensa. Vi una mano de Sein otra vez. Sein, perdóname que no te di la palabra. Espera, así rápidamente, me interesó mucho el versículo 9 y 10 y 11, donde dice, primeramente a los judíos y también a los gentiles, bueno, a los griegos. Cuando Pablo usa el término también, en el original griego se refiere al verbo kai, que también se traduce de la misma manera. O sea, como que el Señor los pone a la misma altura. Cuando ocurre el día de retribución, el día del juicio, en que todos tengan que comparecer ante el tribunal de Cristo, nadie va a tener excusa para decir, es que yo no sabía, es que a mí nunca me hablaron de Cristo, es que eso, aquello, nadie va a tener excusa. Y eso tiene relación con el versículo 11 de que el Señor no va a favorecer a nadie, o sea, el Señor va a juzgar a todos por parejo, independientemente de cuánto tiempo lleves a la iglesia, si llegaste o no. A todos vamos a ser juzgados con la misma ley y con la misma severidad. Y el que haya elegido creer, desobedecer y ser rebelde, pues a ese le va a ir mal. Como decía Cristo, ese será el día el llanto y el crujir de dientes. Gracias, Sein. Sí, Martica, hay otra cosa bien importante y es pues todo como el contexto, ¿sí? De lo mismo que estaba hablando Sein y de todo lo de hecho la parábola de Mateo 7 es muy buena en cuanto a eso. Yo puedo ser malo y tener obras buenas, eso se puede, ¿sí? Pero no al contrario, ser internamente bueno y no tener obras buenas, o sea, eso es por naturaleza, ¿sí? No puedo ser bueno internamente y tener obras malas por fuera, eso es imposible, ¿sí? Entonces creo que por eso a veces tanta diferencia o distinción, o a veces que cómo entendemos esto de la fe y las obras, que al fin sí, al fin no, pues realmente las obras son las que demuestran lo que nosotros tenemos dentro, ¿sí? Pero no nos debemos fiar en que con las obras ya. Por eso el que juzga es Dios, definitivamente. O si no, pues por apariencias muchos serían salvos en estos momentos, ¿sí? Pero realmente el que sabe es Cristo, o sea, por eso es el justo juicio de Dios, pues porque Él es el que determina las obras, pero cuando salen de un corazón no endurecido, sino de un corazón blanco, que realmente es una obra que nace del corazón, no una obra como de decir como dice el dicho, el que obra y reza empata, ¿sí? Entonces, como que sí, yo tengo, sí, robo, pero entonces el 50% de lo que robé lo dedico a obras de caridad, porque realmente eso es lo que dice el versículo
de la verdad, o sea, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo la verdad por dentro, el justo juicio de Dios. Dios conoce el corazón y de esa manera es que realmente nos va a juzgar a todos, absolutamente a todos. Gracias, Eli. Voy a dejar de compartir pantalla y volver aquí para que nos podamos ver todos un poquito más. Y si alguien desea comentar algo más, porque sé que ya nos estamos acercando al final del tiempo. Solo una cosita más, prometo que sí, en 20 segundos. Jesús termina su sermón del monte y de hecho es la parte que sigue justo a los versículos que Joana leyó más temprano, con esa famosa parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Si nosotros leemos detalladamente esa parábola, es una parábola de un juicio. Y de hecho, las expresiones que se usan para el judío que la estaba escuchando, ellos les hacía recordar el diluvio por las mismas palabras que usan, solo que en lugar de usar un arca, pues usa una casa. Eh, pero me gusta es que comienza diciendo en el versículo 24 del capítulo 7, cuando arranca esta última parte o la conclusión de su sermón, precisamente hablando de un juicio, él comienza diciendo, en fin, todo el que oye estas palabras, cuando habla de estas palabras son las que acaba de predicar, todo el sermón del monte, y las practica, será como el hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Usando lo que habla Pablo sería, es aquel que hace el bien. Y está claro porque dice todo aquel que oye estas palabras y las practica. Y si nosotros nos devolvemos y leyéramos todo el Sermón del Monte, básicamente lo que está hablando el Sermón del Monte es servicio y humildad. Yo podría resumir todo el Sermón del Monte en esas dos palabras, en esas tres palabras, perdón, amor, servicio y humildad. Y Jesús termina precisamente diciendo, ¿quieres estar parado en el lugar correcto en el momento del juicio? Pues escucha estas palabras y practícalas. Gracias, José. Creo que esa es la conclusión. Ok, Martica, muchas gracias y bueno, damos las gracias a Dios primeramente por una noche más de estudio. Es realmente muy, muy rico poder estar aquí conociendo más de este libro de Romanos. Hace 8 días también fue una gran bendición y pues qué rico que podamos reunirnos una vez más. De paso, pues bueno, felices porque un espacio como estos también nos permite conectarnos de diferentes lugares, ¿no? Y pues Sein y Fabiola que nos acompañan de México, y Catherine, Joana pues nos dijo que tiene problemas de conexión, y Catherine que está de Perú también, entonces es bien lindo poder tener estos encuentros, es algo bien, bien hermoso que me parece de estar viviendo pues a pesar de todo con esta situación de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues Martica, muchas gracias por tu compañía y tu apoyo para el Club de Estudio de GYC en esta noche. Y bueno, pues no sé si alguien más quiere dar un último aporte o si no le damos el pase a Sein, que va a orar para despedirnos en esta noche. Creo que sí. Y gracias a Marta por el tema, estuvo muy bien desarrollado y a pesar de ser largo, estuvo bien compacto. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos siga acompañando el resto del día. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche. Te agradecemos porque nos has permitido estar presentes en esta reunión con el fin de tu presencia se manifieste en nuestros corazones a través del estudio de tu palabra y de la oración. Señor, gracias te damos porque ha sido un estudio muy provechoso. Hemos descubierto muchas cosas que tal vez conocíamos o tal vez no, pero que has tenido el bien de revelarnos a través del estudio de Romanos. Señor, sigue trabajando en nosotros para que no seamos hallados faltos, como menciona Daniel. No sea que nosotros queriendo hacer el bien estemos haciendo lo incorrecto delante de tus ojos, o creyendo estar firmes tengamos el corazón endurecido y estemos manifestando rebeldía a través de nuestras vidas. Señor, si ese es nuestro caso, manifiéstate y haznoslo saber, Señor.
haznos reconocer nuestro estado espiritual y si estamos por el buen camino, que así sea, Señor. Te pedimos que bendigas a cada presente aquí en esta reunión, los que no pudieron entrar, de igual manera, sé tú con ellos, bendice a cada familia aquí representada y los que sí han tenido sus actividades, pues la puedan seguir haciendo y los que ya van a dormir, a descansar, esté con ellos, Padre. Si alguno entró con alguna preocupación, alguna dificultad, confiamos en que tú les resolverás aquellas dudas, aquellos problemas. Confiamos en que tú estás con nosotros y nunca nos abandones. Cuídanos y bendícenos y que nos despidas de esta reunión, más nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.